Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La joven despidió a su esposo, quien se dirigió a ayudar a su tía enferma. Aunque confiaba en él, esta vez un presentimiento la paralizaba. La tía siempre había sido un poco extraña, muy desconfiada y reservada, pero al fin y al cabo, era su familiar. Aburrida de estar sola, decidió ver la grabación de su boda. En el video, justo detrás de los recién casados, su tía estaba parada frente a un desconocido, entregándole un sobre misterioso. Confundida, salió corriendo hacia el pueblo y al llegar a la casa de la tía, vio a ese mismo desconocido en el jardín. Y lo que escuchó la dejó clavada al suelo. Alina se acostó en el sofá, colocó una almohada bajo su costado y encendió el televisor. Hoy tenía su esperado día libre. Había sido una semana intensa, auditorías, informes, reuniones. El final del trimestre siempre era la época más ocupada para los economistas. Pero ahora, tumbada frente al televisor, Alina no imaginaba que, precisamente por dinero, pronto tendría que enfrentar muchas dificultades. Por ahora, qué bien se sentía simplemente acostarse, ver su serie favorita y no preocuparse por nada. Nicolás, su esposo, había ido al pueblo a visitar a su tía. Últimamente, su salud había empeorado, su antigua enfermedad había vuelto. Se necesitaba dinero para su tratamiento. Los medicamentos y las terapias eran costosos, pero a Nicolás no le importaba gastar en alguien tan querido y cercano. Porque la tía Nina no era solo una familiar cercana para él. Esa mujer había criado a Nicolás. Lo apoyó cuando sus padres murieron en un incendio en la fábrica donde trabajaban en el turno nocturno. Lo cuidó, lo consoló, lo acogió en su hogar. Ella fue para él tanto una madre como un padre. Lo crió, lo sacó adelante. Cuando ocurrió la tragedia, Nicolás tenía solo 10 años. Aún era un niño. Aquella noche durmió solo. Era algo común cuando ambos padres tenían el turno de noche. Nicolás no tenía miedo, estaba acostumbrado. A la mañana siguiente, su abuela lo despertó. Su cabello estaba despeinado, sus ojos hinchados y llorosos. El niño comprendió de inmediato que algo terrible había sucedido. Y así fue. Los primeros días tras la tragedia, Nicolás los pasó en casa de sus abuelos. Luego, su tía Nina regresó de un viaje de trabajo y se lo llevó con ella. Alina conocía bien a la tía Nina. No era una mujer mayor todavía, sonreía con amabilidad, era atenta, pero tenía un aire reservado, algo misterioso. Sin embargo, eso no importaba, lo esencial era que era una buena persona. Siempre intentaba ayudar de corazón. Enviaba productos caseros desde el pueblo, huevos, queso, leche. Cosas que no se encuentran en la ciudad. Lamentablemente, su antigua enfermedad cardíaca había vuelto. Ahora estaba en tratamiento. Nicolás, como buen sobrino, no la dejaba sola y la ayudaba en todo. A Alina le encantaba eso. Le gustaba que su esposo fuera tan confiable y atento. Porque así era también con ella. Alina y Nicolás se conocieron hace poco menos de 2 años. Fue justo antes de Año Nuevo. La empresa donde trabajaba Alina como economista celebraba la llegada del nuevo año en un restaurante. En ese mismo lugar, los empleados de la fábrica donde trabajaba Nicolás como ingeniero también realizaban su fiesta corporativa. Al principio, los grupos no se mezclaron. Cada empresa tenía sus mesas en diferentes partes del salón. Pero después, quizá la gente se relajó, tal vez el alcohol hizo su efecto, o tal vez el DJ organizó una fiesta animada, el caso es que todos terminaron mezclándose. Y Nicolás, un hombre alto y atractivo, con una camisa negra y pantalones elegantes, invitó a Alina a bailar un vals lento. Ella aceptó con gusto. Primero, porque físicamente le atrajo al instante, era elegante, atlético, con ojos oscuros y profundos, pómulos marcados y un mentón fuerte. Ese tipo de hombre siempre le había gustado a Alina. Segundo,
porque necesitaba cualquier excusa para evitar bailar con Valentín, el jefe del departamento de ventas. Era joven, sí, pero descuidado, sudoroso, desagradable. Sus compañeros intentaban emparejarlos. Dos jóvenes solteros, ¿por qué no? Valentín no se daba por vencido. Llevaba toda la noche rondándola. Alina ya no sabía cómo deshacerse de él. Bromeaba, inventaba excusas. No podía rechazarlo directamente, aunque lo deseaba. Después de todo, eran colegas. Y él tenía un puesto importante en la empresa. La situación era incómoda. Así que cuando Nicolás la invitó a bailar, Alina lo vio como una salida. O incluso como un salvavidas. Mientras bailaban, conversaron, se conocieron. A Alina le gustó todo de Nicolás desde el primer momento, su voz, su forma de hablar, incluso su aroma. Sintió que la atraía y cuando cruzaron miradas, supo que él también estaba cautivado por ella. Había tanta admiración en sus ojos, tanta ternura. A Alina incluso le dio un leve mareo. En ese instante, olvidó por completo a Valentín y su acoso. Ahora solo existía Nicolás. Después del baile, salieron juntos al balcón, se envolvieron en mantas cálidas y contemplaron la ciudad nocturna iluminada con luces festivas. Hablaban, se conocían mejor. Pronto ambos comprendieron que esto era el inicio de algo grande, serio y hermoso. Por supuesto, intercambiaron números. Salieron del restaurante juntos, en el mismo taxi. Nicolás no intentó nada inapropiado. Fue Elena quien se acercó a él en el coche. Y él la abrazó de inmediato, como si solo hubiera estado esperando ese momento. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alina. Nunca antes había reaccionado así a un contacto físico. Y así, comenzaron a salir. Nicolás siempre planeaba algo interesante, iban a exposiciones, visitaban lugares turísticos que Alina ni siquiera conocía, asistían a conciertos. De hecho, sus gustos musicales coincidían por completo. A Elena no le sorprendió cuando se dio cuenta. Lo sintió desde el primer momento, en aquel restaurante, que estaban hechos el uno para el otro, que eran como dos mitades de un mismo todo. Ya casi tenía 30 años y había dejado de creer en el amor verdadero. Por supuesto, había tenido relaciones antes de conocer a Nicolás. Incluso vivió con un ex durante un año, pero siempre acababa desilusionada. Desde el principio notaba pequeños detalles desagradables, señales de advertencia. Pero pensaba que nadie era perfecto, que con el tiempo se adaptarían el uno al otro. Pero el final siempre era el mismo: decepción, ruptura, lágrimas. Con Nicolás fue diferente. Incluso lo que normalmente la irritaba en otras personas, en él le parecía gracioso, encantador. Nicolás cantaba en la ducha, colgaba camisetas en las puertas, dedicaba mucho tiempo al trabajo. A otros no se lo habría perdonado, pero a Nicolás lo aceptaba por completo, tal como era, y lo amaba con todo su corazón. Él también la trataba con ternura y cuidado. Alina nunca antes se había sentido tan valiosa, tan amada. Era una sensación maravillosa. Estaban tan bien juntos que pronto se mudaron a vivir en el apartamento de Nicolás, que acababa de pagar. Un espacioso departamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, moderno, acogedor, con una excelente remodelación. Eran felices. Los padres de Alina no pusieron objeciones a su elección. De hecho, Nicolás les cayó muy bien a ambos. Y como no, la historia de Nicolás inspiraba respeto. A su edad había logrado tanto, y todo por su cuenta. Alina sabía que a Nicolás no le había sido fácil. Perdió a sus padres cuando aún era un niño. Fue criado por su tía, la hermana de su madre. La tía Nina trabajaba en la administración rural y, en el momento de la tragedia, vivía sola. Había logrado divorciarse de su marido, un traidor. Su esposo tuvo una amante durante mucho tiempo y finalmente se fue con ella. No tenían hijos, lo que, por supuesto, hizo que la separación fuera más sencilla.
Su primera y única hija murió en el hospital casi inmediatamente después de nacer y Dios no les concedió más descendencia. La tía Nina siempre amó a su sobrino, por lo que nunca hubo duda sobre quién lo criaría tras la muerte de sus padres. Se lo llevó consigo de inmediato y, poco después, obtuvo su custodia legal. Vivían bien, en completa armonía. Entre tía y sobrino reinaba un entendimiento absoluto. Se apoyaban mutuamente, se ayudaban y hablaban con frecuencia de manera sincera. Solo con la tía Nina, Nicolás podía ser completamente honesto porque sabía que ella lo entendería sin duda alguna. La tía Nina nunca volvió a casarse. No, no fue por culpa de su sobrino. Simplemente, no quiso. A todos les decía que ya había tenido suficiente con el matrimonio. Yo estuve ahí y no me gustó. Toda su energía y fuerzas las dedicó a su trabajo y a su sobrino, que, por cierto, tenía un gran futuro por delante. En la escuela era el mejor de todos, siempre hacía sus tareas, sacaba las mejores calificaciones en los exámenes, participaba en olimpiadas y, además, practicaba deporte. En la escuela del pueblo había un equipo de baloncesto. A Nicolás le gustaba mucho, pero lo que realmente se le daba bien eran las ciencias exactas, física, matemáticas. En la preparatoria decidió que sería ingeniero. Su tía apoyó la decisión de su sobrino. Buscó información sobre universidades y exámenes de admisión para los cuales debía prepararse desde la escuela. Sin embargo, no podía pagarle un tutor. Su salario no era malo, pero tampoco suficiente. Las clases particulares para ingresar a una carrera tan prestigiosa eran extremadamente costosas. Así que Nicolás se preparó por su cuenta, estudiando libros de texto, buscando información en Internet, encontrando cursos gratuitos en línea. En definitiva, se esforzó sin descanso. Al final, lo logró. Entró en la universidad y fue aceptado en la facultad que tanto soñaba. Como no era local, le asignaron un cuarto en la residencia estudiantil, y así comenzó una nueva etapa en su vida. Qué orgullosa estaba la tía Nina. Incluso lloró al ver el nombre de su sobrino en la lista de admitidos. Nunca lo dudé. Siempre supe que llegarías lejos, decía, secándose las lágrimas con un pañuelo. Nicolás sonreía, anticipando los cambios que venían y emocionado por las nuevas oportunidades. Abrazó a su tía, a la que ya había superado en altura varios años atrás. Los estudios le parecían interesantes y lo mejor era que no le resultaban difíciles. Tenía incluso tiempo para un trabajo de medio tiempo e incluso, de vez en cuando, para alguna fiesta universitaria. No era de los que asistían a todas, pero tampoco se privaba de divertirse. Al principio, visitaba a su tía todos los fines de semana, pero con el tiempo los compromisos y la vida en la ciudad lo absorbieron. Sin embargo, hablaban por teléfono todos los días. Nicolás se preocupaba por su tía, pues sabía de sus problemas cardíacos. Todo comenzó hacía mucho tiempo, en la época en que la tía Nina perdió a su hija tan esperada y deseada. En ese entonces, los padres de Nicolás aún vivían. Él era solo un niño, pero recordaba cómo su madre sufría por su hermana. Nena está muy mal, le decía en voz baja a su padre. No solo se provocó un ataque al corazón, sino que también dice cosas extrañas. Asegura que su hija sigue viva, que la vendieron a una familia rica. ¿Viva?, respondía el padre. Los bebés que nacen tan prematuros no sobreviven. Nicolás sabía que su prima había nacido demasiado temprano y, por lo tanto, no pudo sobrevivir. Pero la tía Nina, ella de vez en cuando recordaba a su hija. Con el tiempo, había aprendido a aceptar lo que pasó, pero aún así, leía historias sobre niños prematuros que lograban sobrevivir. Incluso compartía estos artículos con su sobrino. Tía Nina, ahora hay mejor equipamiento y medicamentos. Pero cuando nació tu bebé, en el hospital del pueblo ni siquiera había incubadoras. Por eso pasó lo que pasó. Sí, tienes razón, asentía la tía Nina.
Su estado mental se estabilizó poco después de la muerte de su hija, pero su corazón seguía dándole problemas. La enfermedad empeoraba de vez en cuando, y por eso Nicolás se preocupaba por ella. Alina conoció a la tía Nina después de que Nicolás le propusiera matrimonio. Viajaron juntos al pueblo. La tía los recibió con calidez y cariño, preparó una mesa llena de comida, miraba a su sobrino y a su prometida con una mirada bondadosa, intentando hacerlos sentir cómodos. Se notaba que estaba muy feliz de que Nicolás, por fin, se casara. He oído tanto sobre ti, decía, moviendo la cabeza. Desde el principio se notaba que mi Nicolás se enamoró por completo. Me alegro mucho por ustedes. Van a ser felices, eso se siente. La tía Nina era una persona sincera, de buen corazón. Sin embargo, desde el primer encuentro, Alina percibió que escondía algún secreto. Lo notó en pequeños detalles, cierta ansiedad, un nerviosismo apenas perceptible. La tía Nina se esforzaba mucho en parecer tranquila y serena, pero no lo lograba del todo. Sin embargo, Nicolás no notó nada y Alina prefirió no hacer preguntas innecesarias. Tal vez solo estaba imaginando cosas. La boda fue grande, no lujosa, pero sí cálida y llena de amor. Rentaron un salón, invitaron a muchos familiares, tías y tíos de Nicolás, sus hijos, incluso sus nietos. Todos eran personas amables y agradables, aunque Alina no conocía a muchos. Pero no importaba, se iban conociendo en la misma boda. Lo mismo sucedió con los familiares de Alina. Nicolás solo conocía bien a sus padres y a su abuela, pero a los demás les cayó bien de inmediato. Hubo amigos, concursos divertidos, bailes animados y muchos momentos conmovedores que hicieron llorar a más de uno. Después, la luna de miel. Los recién casados pasaron 10 días en un paraíso tropical, aguas turquesas del océano, arena blanca y suave, frutas exóticas, gente feliz y sonriente a su alrededor. Era un sueño. No querían volver a casa, pero ambos tenían que regresar al trabajo, y Nicolás estaba preocupado por su tía. La tía Nina no se sentía bien. Intentaba no quejarse de su estado, pero el dinero para su tratamiento no le alcanzaba. Hacía tiempo que no trabajaba y con la pensión apenas podía sobrevivir. Por eso Nicolás la ayudaba económicamente. Y Alina, por supuesto, estaba al tanto de todo. Vaya situación. Irina, la amiga y colega de Alina, torció los labios. No tiene suegra, pero igual parece que tu marido vive como si tuviera 2 familias. Yo no permitiría que mi Andrei gastara dinero del presupuesto familiar en su madre. Ni pensarlo. Nosotros tenemos nuestra familia, y ellos la suya. Pero la tía Nina lo crió, discutió Alina. Es como una madre para él. Y si en la vejez te encuentras en la misma situación y tus hijos, en los que ahora inviertes tanto, te dicen que tienen su propia familia. Irina bufó con desprecio. No había forma de hacerla cambiar de opinión. ¿Y Alina? Ella entendía que su marido hacía lo correcto. Si Nicolás de repente se hubiera alejado de su tía, dejándola sola con sus problemas, entonces sí se habría preguntado qué tipo de hombre había elegido como esposo. Pero su comportamiento solo le inspiraba respeto. Además, Nicolás tenía tiempo y dinero para todo, para su tía y para su esposa querida. Ese día, en particular, habían planeado una cita romántica. Sí, llevaban años casados, pero aún de vez en cuando salían juntos. Para este fin de semana, habían planeado cine, cena en un café y un paseo por el malecón. Pero no llamó la tía Nina, sino su vecina, para decirle a Nicolás que su tía no se sentía bien. Por supuesto, él se preocupó, se preparó y fue a verla de inmediato. Alina quiso acompañarlo, pero su esposo le dijo que no era necesario. No quería cargarla con sus problemas. Mejor descansa. Pide algo de comer, mira la tele. Te lo mereces. Vaya semana que has tenido. Yo vuelvo en la noche y salimos a algún lado, aún hay tiempo. Alina asintió. Sí,
le daba un poco de tristeza pasar el día libre sola. A nadie le gusta que le arruinen los planes. Pero la razón era válida, más que eso. Además, realmente podía pasar un buen rato, ver su serie favorita en el sofá, tomar un baño relajante. Tal vez, si tenía ganas, iría de compras y se compraría algo de ropa nueva. Ya era hora de renovar un poco su guardarropa de oficina. Así que ahora Alina estaba recostada en el sofá, relajándose. Pero la película no la atrapaba. Le parecía tonta, forzada, demasiado predecible. Personajes empalagosos, historias de cartón, actuaciones mediocres. ¿Cómo podía gustarle eso antes? Tomó el control remoto y cambió de canal varias veces, pero no encontró nada interesante. Entonces se le ocurrió una gran idea. ¿Por qué no volver a ver el video de su boda? A todos les había encantado el trabajo del camarógrafo. El video resultó ser una joya. Alina se veía tan bien en esas imágenes. Parecía una estrella de cine. El vestido le sentaba de maravilla, el contraste entre su piel bronceada y el blanco del traje era perfecto. Y Nicolás, a su lado, lucía hermoso y feliz. Todos decían que eran una pareja deslumbrante. Además, el camarógrafo había capturado a los invitados en momentos de genuinas emociones. Algunas escenas eran especialmente conmovedoras. Un verdadero profesional había trabajado con ellos. Alina abrió el archivo del video, uno que adoraba. Lo había visto muchas veces con familiares y amigos. Pero nunca lo había visto sola. Ahora quería examinarlo con más atención, notar detalles que quizás antes le habían pasado desapercibidos. La grabación tenía una calidad excelente. Alina no se arrepentía de haber pagado una buena suma por el trabajo del camarógrafo. Nicolás lo había encontrado por recomendaciones. Al principio, el hombre estaba ocupado en la fecha de su boda y Alina se había desilusionado. No quería otro camarógrafo después de ver los ejemplos de su trabajo. Pero de alguna manera, Nicolás hizo lo imposible y lo convenció para que pospusiera sus planes y filmara su boda. Y ahora tenían esa maravillosa película. Alina disfrutaba viéndose a sí misma. Realmente parecía una princesa de cuento, con su príncipe encantador a su lado, su amado esposo. La boda había sido cálida y divertida. Los invitados rieron mucho, bailaron. Los familiares del novio y la novia se conocieron mejor. Hubo concursos divertidos, bailes animados, sonrisas y risas por todas partes. Y de repente, Alina notó algo que no había visto antes. Y no era de extrañar. Aquello que llamó su atención se coló en la grabación por accidente. En el centro de la imagen, el tío de Nicolás bailaba una coreografía graciosa disfrazado de bebé y todos los ojos estaban puestos en él. Pero detrás de la multitud, cerca de la puerta, ocurría algo extraño. Algo que parecía inapropiado. Peligroso, tal vez. Alina pausó el video. La escena en cuestión había desaparecido del encuadre. Rebobinó, lo volvió a ver. Luego hizo zoom y puso la imagen en cámara lenta. A simple vista, nada raro. La tía Nina estaba de pie en la puerta, hablando con un hombre joven. Era atractivo, rubio, de piel bronceada y ojos azules. Pero no iba vestido para una boda, llevaba una camiseta, jeans y zapatillas deportivas. El hombre miraba a la tía Nina de manera extraña, como si la atravesara con la mirada. Y ella parecía incómoda, encorvada, como si quisiera hacerse más pequeña. Incluso daba la impresión de que le imploraba algo. En sus manos, la tía Nina sostenía un sobre. Uno de esos donde suelen darse regalos en efectivo en las bodas. Ella era la encargada de cuidar los sobres con dinero que los invitados les daban a los recién casados. El hombre le dijo algo en voz baja. La tía Nina le respondió o, mejor dicho, le hizo una pregunta. Él negó con la cabeza. Entonces, ella le entregó el sobre. El hombre rápidamente lo guardó en el bolsillo de sus jeans. Siguieron conversando,
pero la cámara cambió de ángulo y ya no se les veía. ¿Qué fue eso?, murmuró Alina para sí misma. Siguió viendo la película de su boda, la misma que tanto le había gustado. Pero ya no sonreía con las escenas divertidas ni se emocionaba con los momentos tiernos. Ahora buscaba entre los invitados a ese hombre al que la tía Nina le había entregado el sobre con dinero. ¿Aparecería otra vez? ¿Por qué la tía Nina le dio dinero? ¿Quién era él? Las preguntas eran muchas, pero no había respuestas. La explicación más lógica era que se tratara de alguien del equipo del servicio de bodas. Tal vez por eso Alina no lo recordaba ni aparecía en las fotos con los invitados. Pero si era así, entonces Nicolás debía haber tratado con él, no su tía. Nicolás había organizado la boda, no ella. La tía Nina solo había venido como invitada junto con sus hermanos y hermanas. Además, sus expresiones faciales eran extrañas. Parecía que el hombre la amenazaba o la regañaba, y ella tenía miedo de él. Pero al mismo tiempo, ella lo necesitaba. Parecía intentar apaciguarlo, tranquilizarlo. Era una escena muy extraña. Alina frunció el ceño. Algo aquí no cuadraba. Su buen humor desapareció por completo. Ya no tenía ganas de seguir viendo la película y reviviendo recuerdos felices. A primera vista, lo que había hecho la tía Nina parecía despreciable. Había tomado el dinero que les habían regalado a los recién casados y se lo había dado a un desconocido, sin pedir permiso a los novios ni siquiera mencionárselo a Nicolás después. Aunque, ¿y si Nicolás sí lo sabía? Entonces, ¿por qué no se lo contó a su esposa? Él sabía que Alina siempre lo apoyaba, que siempre lo comprendía. Nunca habían tenido secretos entre ellos. Era un comportamiento muy extraño. Alina respiró hondo. No quería pensar mal de la familia de Nicolás y mucho menos de él, pero las ideas desagradables no dejaban de rondarle la cabeza. No voy a juzgar a nadie antes de tiempo, dijo en voz alta. No está bien. Primero hay que averiguar qué pasó y luego sacar conclusiones. ¿Pero cómo averiguarlo? ¿Preguntar directamente a su esposo? ¿Le diría la verdad o intentaría evadir el tema? Eso, sin duda, sería algo que Alina no soportaría. No podía seguir lidiando con esto sola. Llamó a su amiga Sandra. Se conocían desde la infancia y podían hablar libremente de cualquier cosa, sin reservas. No sé, dijo Sandra después de escucharla. Suena como si te estuvieras imaginando cosas. ¿Cómo que imaginando? Vi con mis propios ojos a la tía Nina entregarle nuestro sobre con dinero a ese hombre de mirada desagradable. ¿Y si no era su sobre? ¿Y si te equivocaste? Aunque bueno, conozco tu instinto. Sandra mencionó una de las cualidades de Alina que había tenido desde niña, su increíble atención a los detalles. Siempre veía cosas que a otros les pasaban desapercibidas. Alejandra solía decir que Alina habría sido una excelente detective si no fuera porque no tenía los nervios de acero ni la sangre fría que ese trabajo requería. Esa escena no se me va de la cabeza, confesó Alina. No pienso en otra cosa. No sé qué hacer. ¿Por qué no llamas a la tía Nina y le preguntas directamente? Le dices que estabas viendo el video y notaste esa escena. No lo sé. Suena demasiado directo. Y si esto es un secreto, seguro inventará algo. No lo admitirá. Mira, la tía de Nicolás es una buena persona, pero siempre ha sido un poco reservada, distante. Ahora estoy segura de que oculta algo. Entonces ve al pueblo y habla con ella en persona. Es más difícil mentir cara a cara y seguro notarás si no es sincera. Hay otro problema. Tiene problemas del corazón, no quiero preocuparla sin motivo. No sé, yo en tu lugar iría de todos modos. Puedes decir que solo la visitas y, poco a poco, averiguar la verdad. Obsérvala bien. Creo que tienes razón. Me voy ahora mismo. No es necesario que vayas ahora mismo. ¿Para qué esperar?
Alina empezó a prepararse para el viaje. Conocía bien el camino, había ido varias veces con Nicolás. Y si se perdía, siempre podía usar el GPS. Se sintió más tranquila. No hay nada peor que quedarse de brazos cruzados dándole vueltas a ideas sin sentido. Actuar siempre era mejor. ¿Qué le diría a la tía Nina? No lo había decidido aún, pero estaba segura de que lo resolvería en el momento. Lo único que lamentaba era que probablemente no podría hablar con la tía a solas. Nicolás estaba ahí, y si ambos le ocultaban algo, sería difícil descubrir la verdad. Pero al menos lo intentaría. Su auto nuevo avanzaba rápidamente por la carretera. Abrió las ventanas para sentir el aire fresco en su rostro. Le gustaba la sensación del viento en su cabello. En la radio sonaban sus canciones favoritas y Alina cantaba con entusiasmo. Su estado de ánimo mejoró de golpe. El paisaje del campo era precioso. La naturaleza ya había despertado de su sueño invernal y los campos estaban llenos de flores de colores. Era tan hermoso que, si Alina fuera pintora, lo plasmaría en un lienzo. Ya estaba cerca del desvío hacia el pueblo. Pero, ¿qué era eso? A lo lejos, vio el auto de su esposo. Nicolás giró a la derecha y se dirigió hacia otra aldea, más lejos. No la vio, pero Alina sí reconoció su coche de inmediato. ¿A dónde iba? Probablemente a Techo Nuevo. Ahí vivía la hermana de la tía Nina, otra tía de Nicolás. Seguramente fue a buscarla para llevarla a visitar a la tía Nina. ¡Qué suerte! Significaba que nadie interrumpiría su conversación con la tía. Alina estacionó el auto en las afueras del pueblo. Desde ahí solo tenía que caminar unos 200 metros. Le vendría bien estirar las piernas después del viaje. Llegó a la casa. Se acercó a la puerta, a punto de tocar el timbre, cuando escuchó la voz de la tía Nina. Hablaba en voz baja, pero con claridad. Alina pudo entender cada palabra. No tengo más dinero ahora, dijo la tía, dirigiéndose a alguien. Esa frase la hizo detenerse y escuchar con atención. Bueno, ya sabe cómo funciona esto. Sin dinero, no hay información, respondió un hombre joven. Alina se asomó por una rendija entre la puerta y la cerca. Ahí estaban. La tía Nina, pálida, ansiosa, confundida. ¿Y el hombre? El mismo hombre de la boda. Lo sé, pero Paulo, ya le di todos mis ahorros. Ahora le estoy sacando dinero a mi sobrino. ¿Cree que me resulta fácil? Eso depende de usted, el hombre se encogió de hombros. Tiene que decidir sus prioridades. ¿Qué es más importante para usted? ¿Saber más sobre su hija o dejar en paz a su sobrino, que, por lo que entiendo, no tiene problemas de dinero? Después de todo, él ha llegado tan lejos gracias a usted. Es su turno de pagar la deuda. Estoy engañándolo, la tía Nina bajó la cabeza. Le digo que necesito el dinero para mi tratamiento. Excelente idea. Suena creíble y lógico. Antes éramos sinceros el uno con el otro. Es muy difícil vivir en la mentira. ¿Cuándo me dirá dónde está mi hija? Pasé años pensando que estaba muerta. Necesito verla. Alina se quedó helada. ¿Hija? Nicolás le había contado que su tía había tenido una niña, pero que nació prematura y no sobrevivió. La mujer casi se volvió loca, pero con el tiempo logró aceptarlo. ¿Pero ahora resultaba que la niña estaba viva? ¿O qué demonios estaba pasando? ¿Y por qué ese hombre le exigía dinero a la tía Nina? Todo a su debido tiempo, Paulo negó con la cabeza. Si todo sale bien, la verá. Pero solo si hace lo que le digo. ¿Cuánto más quiere? En 1 semana y media necesito la cantidad acordada. Es tiempo suficiente para que la consiga. ¿Y entonces? Entonces le traeré sus fotos. Algunas de cuando era niña y una reciente. Así sabrá cómo luce su hija ahora. Tía Nina se llevó la mano al corazón y palideció aún más.
Sus ojos se llenaron de lágrimas y manchas rojas aparecieron en sus mejillas. ¿Es verdad? Miraba a su interlocutor con esperanza. Él asintió brevemente. Tengo que irme. Paulo, déjame llevarte por la puerta trasera. No vaya a hacer que Nicolás regrese. No necesitamos preguntas innecesarias. Eso es lo correcto, aprobó el hombre. Deben mantener todo en secreto. De lo contrario, desapareceré, simplemente desapareceré de sus vidas y nunca sabrán nada más sobre su hija. Ni cómo se llama ahora, ni dónde vive, ni dónde trabaja. Será imposible encontrarla. Paulo, no le diré nada a nadie, le aseguró tía Nina. La pareja desapareció detrás de la casa, mientras Aline se quedó un rato de pie junto a la puerta, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Todo era tan extraño, tan inquietante, que no podía procesarlo. Lo único que tenía claro era que tía Nina no debía darse cuenta de que su nuera había escuchado la conversación con Paulo ni que sabía de su existencia. Tía Nina ya estaba demasiado asustada y confundida. Paulo tenía algún tipo de poder sobre la anciana, la afectaba de una manera especial. Se ponía pálida y luego roja con cada una de sus palabras. Si no tenía cuidado, de verdad acabaría necesitando dinero para su tratamiento. Entonces, ¿resultaba que tía Nina le pagaba a Paulo? ¿Por qué? Todo indicaba que era por información sobre la hija que había perdido hacía muchos años. Pero ¿cómo podía saber Paulo de esa niña? ¿Era cierto que la niña había sobrevivido y que ahora era una mujer adulta? Nicolás. A él debía contárselo todo. Juntos decidirían qué hacer, porque parecía que tía Nina se había metido en un problema del que no podría salir sola. Aline esperó unos minutos más y luego tocó el timbre. Tía Nina le abrió la puerta. Seguía luciendo un poco pálida, pero Aline no dejó ver su preocupación por el estado de la dueña de la casa. Le sonrió como si nada hubiera pasado y le entregó el pastel que había comprado. Se sentaron en la sala y hablaron de todo un poco, el clima, los precios, conocidos en común. Como siempre. Tía Nina sacó un álbum con fotografías antiguas. Aline disfrutaba viendo las fotos de la infancia de su esposo, mientras tía Nina contaba historias divertidas de aquella época. Poco después, llegó Nicolás, tal como Aline había supuesto, acompañado de la tía Rita, la hermana de tía Nina. Se formó una especie de reunión familiar, cálida, agradable y tranquila. «Qué bueno que viniste», dijo tía Nina, feliz. «Usaste tu único día libre para vernos. Nicolás nos contó lo duro que has estado trabajando últimamente». «Tenía ganas de visitarlos», sonrió Aline. «Sé que no te has sentido bien últimamente». Tía Nina bajó la mirada, como si de repente se sintiera incómoda. Por supuesto, tenía que fingir estar más enferma de lo que realmente estaba para que Nicolás le diera dinero para el tratamiento. Para una persona honesta y de buenos valores, debía ser difícil hacerlo. Aline sintió un nudo en el pecho por su tía política. Ojalá pudieran sacarla de esa situación pronto. Nicolás y Aline se quedaron en el pueblo hasta el atardecer. Empezaron a prepararse para irse cuando ya oscurecía. Regresaron en 2 autos, así que no pudieron hablar durante el camino. Pero Aline no quiso postergar la conversación. Apenas cerraron la puerta de su apartamento, se lo contó todo a su esposo. «Tenemos que hablar», dijo ella. «Hoy estuve viendo el video de nuestra boda y hubo una escena que me llamó especialmente la atención». Nicolás la escuchó con atención, sin interrumpirla ni hacer preguntas, absorbiendo cada palabra. Luego, le pidió que le mostrara las imágenes en cuestión y juntos las repitieron varias veces. Nicolás fruncía el ceño, mientras Aline le acariciaba el hombro para calmarlo. «Aquí hay algo extraño», dijo ella nuevamente. «Y hoy, el mismo hombre habló con tía Nina. Estoy 100% segura». «¿Lo vi bien?» «Lo averiguaremos», asintió Nicolás, pensativo. «Lo averiguaremos». Aline no sabía qué haría su esposo.
Él nunca hablaba de sus planes hasta que los tenía completamente pensados. Siempre había sido así. Un hombre de acción, no de palabras. Pero Aline no tenía dudas, Nicolás encontraría la manera. Así era él. Pasaron varios días. No volvieron a tocar el tema. Aline intentó hacer hablar a su esposo, pero él cambiaba de tema con insistencia. Lo comprendió enseguida y lo dejó estar por un tiempo. Hasta que una noche, Nicolás comenzó la conversación. Instalé una cámara en el patio de mi tía, justo después de que me lo contaste. Al día siguiente. Y no solo ahí, también en los postes de luz de ambos lados de la casa, para vigilar la calle. Y él cayó. ¿De verdad? Los ojos de Aline se clavaron en su esposo. Sí, hoy volvió a visitarla. Y después de eso, ella me llamó para pedirme dinero para nuevas medicinas. Ese maldito la está chantajeando. Le saca dinero. Ya vendió todas sus joyas. Lo confirmé en la casa de empeño del pueblo. Seguro que también le entrega su pensión. Y encima me obliga a darle dinero a mi tía con engaños. Ya tiene deudas. Pide prestado a los vecinos para él. Es un desastre. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos? Ahora sé quién es. En la cámara se ve la placa de su coche. Ya averigüé quién es el dueño. Paulo Ortiz. Encontrarlo será fácil. ¿Vas a ir a verlo? Se alarmó Aline. Es un hombre extraño, impredecible. Podría ser peligroso. Por eso te lo estoy contando. Para que sepas cuándo y a dónde voy. Tienes que estar al tanto. Y ya tienes los videos de la cámara en tu correo, por si acaso. Tengo miedo, confesó Aline. ¿No sería mejor que no fueras? No te preocupes, Nicolás la abrazó por los hombros. Primero, no voy solo. Y segundo, parece un estafador de poca monta. Le saca dinero a una anciana, no es precisamente un crimen organizado. ¿Con quién vas? Aline seguía intranquila, temía por su esposo. Casi se arrepentía de haberle contado todo. ¿Conoces a Sergio Romero? Es inspector en la división de fraudes. Me acompañará, de manera no oficial, digamos. Aline asintió. Por supuesto que conocía a Sergio, un amigo cercano y excompañero de Nicolás. Prométeme que tendrás cuidado. Por supuesto. No te preocupes, son solo precauciones. No hay nada que temer. Esa noche, cuando Nicolás y Sergio fueron al apartamento donde estaba registrado Paulo, Aline no encontraba paz. Caminaba de un lado a otro, intentaba leer, ver películas. Nada la distraía. Ni siquiera hablar con Sandra, su mejor amiga, la calmó. Sandra sintió de inmediato que algo no andaba bien con Aline, pero ella no podía contarle nada, así que cortó la conversación rápidamente. Pasó una hora, luego otra. Aline llamó a Nicolás, pero él no contestó. Eso la inquietó aún más. Estaba a punto de llamar a la policía cuando su teléfono sonó. Era Nicolás. Todo está bien, amor, le dijo. Su voz sonaba incluso animada. ¿Dónde estás? Estamos con Sergio en la comisaría. Ese tipo, Paulo Ortiz, resultó ser un personaje, pero no te preocupes, todo está bien. Ahora estamos terminando el papeleo y en cuanto terminemos, vuelvo a casa. Aline exhaló. Lo importante era que Nicolás estaba vivo. Ya se había imaginado lo peor, pero su esposo estaba sano y salvo, e incluso parecía de buen humor. Parecía que el problema se había resuelto. Ahora, la curiosidad la invadía. ¿Qué había sucedido exactamente? ¿Qué documentos estaba firmando su esposo? Quería saberlo todo, especialmente si la desagradable historia de tía Nina había llegado a su fin o si aún no. Nicolás regresó tarde esa noche. Estaba cansado, feliz y, al parecer, un poco borracho. Se dejó caer en el sofá,
sonrió y le guiñó un ojo a su esposa. Aline lo miraba expectante, pero él parecía no tener prisa por contarle lo ocurrido. ¿Por qué no hablas? No pudo evitar preguntar a Aline. Dame un segundo para respirar, sonrió Nicolás. Eres increíblemente perspicaz, notaste algo que casi nadie habría visto. Sergio dice que con una esposa así, es imposible esconder algo. Pues no escondas nada, respondió Aline, tomándolo como un cumplido. No escondas nada y cuéntamelo todo. Es una historia larga e interesante. Nicolás se acomodó y le hizo una seña a su esposa para que se sentara junto a él. Bueno, escucha. Paulo creció sin padre. Su madre lo tuvo siendo aún una enfermera joven. Pamela llegó a la ciudad desde un pueblo, estudió y quiso conseguir un trabajo allí. Pero no lo logró. Se necesitaban conexiones y experiencia. Sin embargo, en su pueblo natal, la clínica necesitaba personal para la maternidad, así que no tuvo más remedio que volver. Aunque Pamela soñaba con una vida hermosa en la ciudad, no renunció a sus ilusiones. Casi todos los fines de semana iba a la ciudad a bailar, a veces con amigas, a veces sola. Buscaba a su príncipe azul, alguien guapo, rico, que la llevara a una vida sin preocupaciones, sin la necesidad de trabajar ni preocuparse por el sustento. Cabe decir que no le gustaba mucho su trabajo. Pacientes caprichosos, una jefa estricta, bebés llorando todo el tiempo, madres primerizas exigiendo cosas. Un día, en un club, conoció a quien le pareció el hombre de sus sueños, alto, apuesto, bien vestido, con un coche extranjero de lujo. Pamela lo notó de inmediato. Se pusieron a hablar, bailaron. Él la invitó a dar una vuelta por la ciudad. Al amanecer, se separaron y el hombre ni siquiera le pidió su número. Pamela había esperado que la historia continuara. Él le dijo palabras bonitas, la miraba con fascinación. Parecía encantado con la joven enfermera de pueblo y Pamela creyó que su vida cambiaría tal como soñaba. Pero eso no sucedió. La dejó en la estación de autobuses. Pamela le había dicho que tenía que tomar el primer autobús de la mañana, así que él simplemente la llevó hasta allí. No se ofreció a llevarla hasta su pueblo, ni le pidió su número. Pamela quedó confundida. No era así como imaginaba la despedida. Él se fue. Y eso fue todo. Pamela no lo volvió a ver. Intentó buscarlo después, volvió al club donde se conocieron, preguntó por él. Nadie sabía nada. El barman incluso dijo que nunca lo había visto antes. Era probable que aquel hombre solo estuviera de paso, que ni siquiera viviera en la ciudad. Pamela sufrió un poco, pero pronto volvió a su vida de siempre, trabajo, fiestas, discotecas, búsqueda de un nuevo príncipe. Poco después, se dio cuenta de que estaba embarazada. Todo indicaba que el padre era aquel misterioso hombre del coche lujoso. La joven enfermera se desesperó. No tenía planes de convertirse en madre. Primero, porque aún era demasiado joven. Quería divertirse, no cuidar a un bebé. Segundo, porque su situación económica no era estable. No tenía familiares que la ayudaran. Sus padres habían muerto cuando ella aún era pequeña. Vivía sola en la casa familiar, que necesitaba reparaciones. Apenas ganaba lo suficiente para mantenerse y ahora debía preocuparse por un niño. Y en tercer lugar, Pamela veía todos los días lo difícil que era para las madres dar a luz y criar a sus hijos. No quería pasar por eso. Pensó en abortar, pero sus colegas la convencieron de no hacerlo. Le prometieron apoyo. La doctora señora Flores le explicó los riesgos de un procedimiento así para una mujer joven y se ofreció a ser la madrina del bebé. El director del hospital prometió darle un bono para que pudiera mantenerse mientras no trabajara. Así fue como Pamela se convirtió en madre. El bebé nació hermoso, grandes ojos azules, cejas finas, rizos rubios. Un querubín salido de una postal navideña antigua. Todos decían que tendría una carrera de modelo.
A Pamela le gustaban esos comentarios y en general no esperaba sentir tanto cariño por su hijo. Los vecinos, colegas y amigos la apoyaron. Le regalaron ropa en excelente estado, nada de harapos viejos. A veces la ayudaban a cuidar al niño. La doctora Flores, que se convirtió en la madrina de Paulo, incluso le consiguió un lugar en la guardería para que Pamela pudiera volver al trabajo pronto. Vivían modestamente, pero sin pasar penurias. Paulo siempre tenía lo necesario. Pamela se resignó a su destino y dejó de soñar con una vida de lujos. Pero Paulo, a medida que crecía, se dio cuenta de que quería algo más. Un joven tan guapo e inteligente no debía quedarse en un pueblo sin importancia. Su lugar estaba en las grandes ciudades, la capital o alguna otra con renombre. Quería ropa y zapatos de marca, un coche costoso, un apartamento espacioso y moderno. Quería ir a clubes, salir con chicas guapas. Pero su madre insistía en que estudiara, algo que él odiaba. Cuando Paulo se convirtió en adolescente, sus discusiones con Pamela sobre el futuro se hicieron frecuentes. Ella le decía que debía estudiar, trabajar, esforzarse. Paulo no estaba de acuerdo. Estaba convencido de que el trabajo era para los tontos. Y él, tan apuesto e inteligente, encontraría la manera de tener éxito sin esfuerzo. Así que comenzó a buscar su camino. Desde la escuela, Paulo se involucró con una supuesta empresa legal. La tarea de los estudiantes mayores era llamar a la gente y convencerla de que hiciera clic en un enlace que él mismo les enviaba durante la conversación. Los supervisores le dieron una breve capacitación. Un hombre al que Paulo nunca vio, solo escuchó por teléfono, le explicó cómo debía actuar en diferentes situaciones con distintos tipos de personas. Le enseñó a estructurar la conversación de tal manera que lograra que la víctima ingresara al enlace. El inicio del diálogo variaba. A veces, Paulo se hacía pasar por un agente de la ley, otras por un inspector de impuestos o un empleado de la compañía telefónica. Había muchas opciones, todo dependía de la voz que respondiera al otro lado de la línea. Resultó que Paulo tenía un don para la persuasión y una gran intuición con las personas, ya que casi siempre sabía qué decir para que hicieran clic en el enlace. Los supervisores lo elogiaban y, lo mejor de todo, le aumentaban el salario. ¿Qué pasaba con quienes caían en su trampa? Paulo no lo sabía ni quería saberlo. Tampoco le importaba quiénes eran realmente sus supervisores ni qué objetivos tenían. Lo único que le importaba era que el dinero llegara puntualmente a su cuenta y que su sueldo dependiera directamente de la cantidad de personas que hicieran clic en el enlace. Así que el joven se esforzaba al máximo. Hasta que un día, justo en la puerta de la escuela, dos hombres se le acercaron. Uno vestía uniforme policial, el otro iba de civil. Este último le mostró una identificación, era un mayor. Se lo llevaron a la comisaría. Poco después, Pamela, alarmada, irrumpió en la estación de policía. Las autoridades habían descubierto a los estafadores. Sin embargo, los organizadores y supervisores lograron escapar sin consecuencias, ni siquiera pudieron identificarlos. Pero a Paulo lo encontraron rápidamente. Lo único que lo salvó fue que todavía era menor de edad. Aún faltaba un mes para que cumpliera 18 años. Su madre tuvo que entregar sus escasos ahorros para pagar a un abogado. Dinero que tenía reservado para la universidad de su hijo. Pamela sabía que Paulo no ingresaría por su cuenta y quería darle la oportunidad de estudiar. Por eso había abierto una cuenta de ahorros. Pero el dinero terminó gastándose en otra cosa. Al final, Paulo solo se llevó un buen susto. No fue un susto menor, pero aún así, se libró de problemas mayores. A partir de ese momento, decidió mantenerse en la sombra. Comprendió lo peligroso que podía ser meterse en ese tipo de fraudes. Sin embargo, nunca abandonó la idea de hacerse rico sin esfuerzo. Después de la escuela, Paulo no ingresó a ninguna universidad. Su madre le rogó que reconsiderara, incluso lloró.
Estaba dispuesta a pedir un préstamo para pagarle los estudios en una universidad privada, pero Paulo, que ya se sentía un adulto libre, tenía otros planes. No pensaba perder el tiempo estudiando. En la ciudad, primero trabajó como mesero en un bar. Observaba a la gente, hacía contactos. Luego, durante un tiempo, fue el amante de una mujer rica de más de 40 años. Fue entonces cuando probó por primera vez lo que era la vida de lujo. Pero la idílica relación se rompió cuando el esposo de la mujer los descubrió. Paulo se metió en problemas de los que apenas pudo salir. Después de eso, sobrevivió con trabajos ocasionales, pero nunca volvió a ser detectado por la ley. Había aprendido bien la lección a los 17 años. Todo esto le generaba algo de dinero, pero Paulo soñaba con mucho más. Y el hecho de que esos sueños nunca se hicieran realidad lo llenaba de ira. De vez en cuando, visitaba a su madre. Pamela siempre se alegraba de verlo. La casa familiar en el pueblo era su refugio, un lugar donde podía descansar, recuperar fuerzas, disfrutar de una buena comida y dormir en una cama limpia y acogedora. Un punto de paso, nada más. Su madre se preocupaba por él. Lo veía inestable, sin un rumbo claro. Pamela se culpaba de que su único hijo hubiera salido tan descarriado. Y Paulo, sabiendo esto, jugaba hábilmente con su sentimiento de culpa. Su madre le daba todo lo que podía, lo perdonaba por todo, lo apoyaba tanto emocional como económicamente. Fue durante una de esas visitas, cuando Paulo estaba completamente arruinado y desesperado por conseguir dinero, que escuchó aquella conversación. Su madre creía que él todavía dormía, pues había llegado muy tarde la noche anterior. Una vecina había venido a visitarla. Estaban en la cocina, tomando té y charlando. Era algo habitual. Hablaban de una tal Eloísa. Paulo la recordaba vagamente. Era de su edad, una chica de la calle de al lado. Se había embarazado de manera inesperada. Ella y su esposo llevaban años soñando con tener hijos, pero no podían. Finalmente, lo lograron. Sin embargo, los mellizos nacieron prematuros y no sobrevivieron. Ese era el tema de conversación de las mujeres en la cocina. Suspiraban, compadeciéndose de Eloísa. Es como lo que pasó con aquella mujer en mi turno, dijo Pamela. Paulo tenía unos 5 años en ese entonces. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿La mujer que perdió a su hija durante el parto? Sí, ella. Recuerdo esa historia. La gente habló mucho de ella. Yo estaba de turno cuando dio a luz. Era una buena mujer. Se llama Nina. Es de un pueblo vecino. Sí, lo recuerdo. Llevaba años casada y por fin había logrado quedar embarazada. Sí, pero no se puede engañar a la naturaleza. La edad, las enfermedades. La niña nació demasiado pronto. No pudieron salvarla. Era demasiado pequeña y débil. Como en el caso de Eloísa, muy parecido. ¡Qué pena! Dicen que esa mujer enloqueció después de lo que pasó. Sí, pasó algo así. Al principio, nos acusó a todos. Decía que su hija en realidad había sobrevivido y que la vendimos a una familia rica. ¡Qué locura! Fue el estrés. Y su negativa a aceptar la realidad. ¿Y después qué pasó? La dieron de alta. Dicen que durante mucho tiempo siguió creyendo que su hija estaba viva. Incluso la buscó. Y para colmo, su esposo la dejó por otra mujer. Esa mujer quedó embarazada, así que él se fue con ella. Pobre mujer. Sí. Pero después pasó el tiempo y otra cosa ocurrió. Su hermana y su familia murieron en un accidente. Solo sobrevivió su sobrino. Ella lo adoptó. Tal vez ese niño la salvó de la locura. Vaya historia triste. Mucho. Ahora Nina sigue viviendo en ese pueblo. Su sobrino ya creció, es un buen hombre. Se mudó a la ciudad y tiene un buen trabajo.
Paulo escuchó toda la conversación. Y en su mente, poco a poco, se formó un plan. ¿Qué tal si encontraba a esa Nina? Podía tantear el terreno. Jugar con su antigua creencia de que su hija había sobrevivido. Era un filón de oro. Podía sacarle dinero a la anciana. Le bastaba con decirle que su hija estaba viva y soltarle la información poco a poco. Así que Paulo lo hizo. Investigó a fondo la historia de tía Nina, afinó los detalles y, un día, apareció ante ella con una declaración impactante, sabía dónde vivía su hija, ahora ya una mujer adulta. Todo resultó increíblemente fácil. Tía Nina creyó con alegría la mentira que Paulo le ofreció. Sin rechistar, le daba dinero al estafador y, cuando sus ahorros se agotaron, inventó la historia de que su enfermedad del corazón había empeorado. Así empezó a sacarle dinero a su sobrino y a pedir prestado a los vecinos. Justo como Paulo esperaba. Sabía que Nicolás vivía en la ciudad y tenía un buen sueldo. Por supuesto, no le negaría dinero a su querida tía para medicamentos. Paulo encontró una fuente de ingresos estable. Y lo mejor de todo, el dinero le llegaba con tanta facilidad que ni él mismo lo creía. No eran millones, claro, pero podía vivir cómodamente. Tía Nina, aterrorizada de que se rompiera su supuesto vínculo con su hija viva, nunca contaba nada a nadie y seguía consiguiendo dinero regularmente. Pero la avaricia de Paulo creció. Se sentía realmente feliz. Por fin había encontrado la forma de ganar dinero sin esfuerzo. Incluso empezó a hacer planes a largo plazo. Pensó en convertir su pequeño negocio en un sistema. ¿Qué le impedía encontrar a otras tía Nina y aprovecharse de ellas? Sin embargo, una noche, la policía irrumpió en su apartamento. Paulo negó todo, por supuesto. Pero las autoridades tenían pruebas, grabaciones de audio y video. Y, al final, tía Nina también testificó. Tuvo que aceptar que su hija realmente no había sobrevivido y finalmente hizo las paces con la verdad. Increíble, exclamó Aline tras escuchar a su esposo. Todo se resolvió tan rápido. Bueno, técnicamente el caso aún no está cerrado. Todo acaba de empezar, pero ya es seguro que Paulo no saldrá impune. ¿Y tía Nina? ¿De verdad ya testificó? Sí. La llevaron a la comisaría, le explicaron todo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Aline, preocupada. Sabía que todo esto no podía haber pasado sin afectar a la anciana. Seguro que estaba destrozada. Está bien, pero bajo observación médica. Su presión subió. No es de extrañar, su corazón realmente no está del todo sano. Hasta un joven fuerte se habría alterado con algo así. En fin, la dejaron en el hospital por precaución. Mañana la recogeré y se quedará con nosotros unos días. ¿No te molesta? Por supuesto que no. Eres increíble. Salvaste a mi tía. Ayudaste a detener a un estafador. A Paulo no le darán muchos años, pero al menos ahora está bajo investigación. Dudo que vuelva a intentar sus fraudes por aquí. Se cuidará más. ¿Quién lo diría? Todo empezó porque decidí ver el video de nuestra boda en mi día libre. Nicolás sonrió y abrazó a su esposa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.